días, aquí estamos una vez más en su programa El Consultorio. ¿Por dónde? Por las ondas de Radio Élite 99.7 FM a su nivel. Y ya saben, este programa está siendo emitido en directo por la radio y también pueden verlo por la página del Facebook Live de la misma radio. Y si se lo pierden, pueden verlo en YouTube, en nuestro canal Una Copa con Mike. Síganos por nuestras redes sociales, en Instagram como Renata Matamoros y también como Baima Ruiz 2020 y como El Consultorio con El Gato Gourmet. El día de hoy tenemos una gran entrevista, tenemos un académico de primer nivel que nos viene a hablar de un tema nuevo, no nuevo para el tema de la medicina, pero sí nuevo, creo que en el Ecuador, ligado un poco a la academia. ¿Ok? Es algo muy interesante porque obviamente, como siempre lo he dicho, todo viene de la raíz, ¿no? Mientras más prevención haya desde el día 1, mejor las cosas se esperan el día después. Él no lo va a explicar, nosotros no vamos a decir mucho, vamos a tener a Alfonso Álgora Buena Fe, él es español, ¿ok? Pero en el Ecuador desarrolla diferentes actividades, sé que ha escrito un libro de autoayuda. Tenemos que ver si es para las personas o si es un libro netamente académico, pero ya que estamos hablando de academia, vamos a decir que en Uniandes proyectamos lo mejor de ti. Alcanza el siguiente nivel estudiando en nuestros programas de posgrado que cuentan con la excelencia de docentes con amplia trayectoria nacional e internacional. Conoce más de nuestros 15 programas de posgrado a nivel nacional. Más información en www.uniandes.edu.es. En Uniandes proyectamos lo mejor de ti. Y bueno, vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenos días. Bienvenido a tu programa El Consultorio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, antes me alegra tener siempre a gente muy cercana. Yo soy ecuatoriano, pero mitad español. Y bueno, en este caso tenemos a un casi colega madrileño del barrio Malasaña, buen barrio, muy cultural, quien vaya a Madrid y conozca. Malasaña está dentro de las raíces madrileñas y tiene muchísima historia también que contar, ¿no? A día de hoy. Pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que nos vas a traer el día de hoy? Bueno, pues yo de alguna forma lo que quería es poner de manifiesto, a partir de un libro que va a ser publicado próximamente por la editorial, sobre cómo se debe gestionar una unidad educativa, da igual que sea pública o que sea privada, en los tiempos de la pospandemia. En realidad, muchas veces pensamos que con la vacunación o con la desescalada de casos y de contagios, e incluso pues con la inclusión del problema de Ucrania, pues como que la pandemia ya ha desaparecido, ¿no? E incluso si de esa forma desapareciera de un día para otro, imaginemos que mañana desaparece del todo, van a quedar consecuencias bastante importantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista psicológico, no solamente a los alumnos, a los estudiantes, sino también a los profesores, a las familias, etcétera. De esa manera, yo considero que tenemos que ser conscientes de que se abre un horizonte que es complicado, que es retador, pero que tenemos que darle una importancia prominente, porque está en juego pues varias generaciones de estudiantes, ¿no? Ese es realmente el objetivo que yo tengo con el libro. ¿Este libro que tú vas a sacar es un libro para cualquier persona o es un libro que va solo para la academia? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, vamos a ver. El libro está dirigido a directivos, a orientadores, a docentes e incluso también puede ser de cierta ayuda a padres de familia. Ahora mismo, precisamente, estoy preparando otro libro en unión con una psicóloga quiteña que va a tener más una dirección hacia estudiantes y padres de familia. Pero este libro sí que realmente tiene una orientación mucho más tecnificada a lo que es el mundo de la academia, desde el punto de vista no solamente colegio en sí, sino también desde el punto de vista de formación superior en universidades. Bueno, y con esto nos vamos a ir un pequeño corte, pero no se vayan porque ahora volvemos. Chao, chao. Bueno, y aquí estamos de vuelta en su programa de Consultorio. La verdad que creo que este tipo de iniciativas importantes son muy positivas, no solamente para la academia, ni pues para el mundo entero, ¿no? Todo esto suma, y lo que está haciendo Alfonso en este momento es algo importante. El desarrollo de este libro para poder meter dentro de vamos a decir de la academia, pero realmente dentro de las personas, en lo que es realmente la prevención de esta enfermedad que va a estar con nosotros el resto de la vida.
que de momento está controlada, pero no sabemos lo que pueda pasar de aquí a los próximos años. No sabemos si nos tienen que poner 2 o 3 vacunas para siempre, no sabemos si lo van a hacer pastillas, no sabemos si va a mutar. O sea, tantas cosas. Ya lo que sí está claro es que hemos tenido una experiencia muy mala y muy fea, sobre todo nosotros en Ecuador y en todo el mundo. En España también fue terrible, Italia, entre otros países, ¿no? Nadie quiere volver a pasar lo mismo, porque no solamente ya es el impacto social, de salud, que uno ve, sino que es el impacto más bien de todo aspecto, económico, mental, de salud, físico, o sea, de todo, ¿no? Un confinamiento es algo muy terrible, por eso la gente cuando ahora está escuchando hablar de la guerra, se asusta, porque son cosas no iguales, ni mucho menos, pero una guerra te obliga a huir o a encerrarte, o sea, a 2 cosas, ¿no? Entonces todo esto aquí también es muy importante, y es importante de que desde los diferentes puntos de la profesionalidad, en tu caso, con este libro de autoayuda. Pero cuéntanos en sí, este libro, va dedicado a los directivos y todo lo demás, pero ¿con qué fin? O sea, a un directivo, yo soy directivo, me llega, lo leo, ¿con qué fin? De instruir a los que están debajo mío, a los que están, o sea, cuéntanos. Bueno, realmente, como bien dices, la pandemia lo que ha abierto es un horizonte de incertidumbre y ha abierto una nueva etapa en lo que puede ser la educación. La desescalada, la vuelta a la presencialidad, lo que nos lleva es a una serie de reformulaciones en cuanto a lo que es la docencia en sí. Hemos de tener en cuenta de que ahora mismo los chicos, las chicas que están entrando otra vez en la presencialidad han estado pues 2 años en aislamiento, ¿no? Y eso pues lógicamente no es una cosa que yo me invente, sino que, bueno, por ejemplo, la OCU 911 de Ecuador pues cifra en casi 1000 intentos de suicidio, y los suicidios consumados por mucho más elevados en sitios como por ejemplo en Europa, en Madrid y en España. Ha subido más de un 120% las conductas autolíticas, es decir, de autolesiones y de suicidios. Y luego, desde el punto de vista académico, pues es innegable, incluso también hay estudios por parte del gobierno de Chile y del gobierno de Argentina, de que todo lo que se ha perdido en estos 2 meses de aislamiento, en estos 2 años de aislamiento, pues supone una merma entre el 70 y el 90% de asimilación de contenidos, ¿no? Eso estamos hablando de que en una sociedad tan irregular como puede ser la latinoamericana, donde hay grandes espacios de población rural, etcétera, pues precisamente la falta de tecnología y la falta de conectividad en estos 2 años pues ha podido producir una merma importante, que lo que puede hacer es abrir más aún las brechas sociales. El objetivo del libro, precisamente, es dar una serie de pautas a los directivos, a los orientadores y a los docentes para cómo afrontar esta nueva etapa. E insisto, una nueva etapa que no termina porque estemos todos vacunados, o no termina porque baje el número de contagios, sino que realmente ahora lo que tenemos que hacer es recuperar todo el tiempo perdido. Tenemos que dar un servicio desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del acompañamiento a los estudiantes. También tenemos que tener una cierta empatía y una cierta asertividad con las familias que han tenido pérdidas familiares y que también han podido tener algún tipo de merma en cuanto a su capacidad adquisitiva, de cara también a esa adaptación a la nueva realidad que se nos presenta, que es la antigua, en realidad. Y también llegan nuevos retos. O sea, cuando llegó la pandemia en el año 2020, ha servido para que los profesores se hayan sacudido un poco y que hayan podido adaptar nuevas metodologías, nuevas tecnologías aplicadas a sus áreas de conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Finalmente, pues también esta pandemia, pues también lo que nos da es la posibilidad de dar un valor añadido a las unidades educativas y poder dar
pues otra oferta más allá de la oferta meramente académica. También poder utilizar precisamente lo que es la parte virtual, pues para poder generar clases extraescolares y otra serie de servicios, ¿no? Como digo, no es una cosa que es fácil, ¿no? Y realmente estos 2 años, pues igual que la hostelería, el turismo, etcétera, pues se ha visto afectado, pues también la educación se ha visto muy afectada desde el punto de vista empresarial, ¿no? Las unidades educativas han tenido un impacto económico importante y en el caso de la educación estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de que el producto de nuestro trabajo es la calidad del ser humano que estamos criando, que a fin de cuentas lo que nos va a dar es la calidad de las generaciones y las sociedades futuras. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y tenemos que, particularmente considero que debemos de ser muy racionales y tenemos que afrontar un futuro prometedor, pero también un futuro con el que tenemos que tener mucho cuidado. Ok, yo creo que la información que has dado es clara. Vamos a decir una cosa que dice que en UniAndes proyectamos lo mejor de ti mediante una educación que entiende los desafíos de hoy, una educación que te permita llevar tu conocimiento al lugar que quieras estar. Ya sabes, elige entre nuestras más de 50 carreras de posgrado, tecnologías y programas de posgrados. Sé parte de la mejor y de las más grandes del país, única con 15 campus en 8 ciudades diferentes. Así que visítanos en www.uniandes.es. Bueno, realmente lo que has dicho es una cosa muy... A ver, como lo has desarrollado es algo clave. Yo creo que tú lo has dicho, hay diferentes sectores que han sido muy golpeados por el tema de la pandemia, no se han ido a la quiebra por voluntad propia. Como quien dice, la academia me imagino que es uno de los más fundamentales porque... Obviamente es un negocio completo el tema de la educación, no negocio en el mal sentido de la palabra, es un negocio más, un colegio privado, aparte de la educación, es un negocio, ¿no? Si no fuera gratis. Entonces, en el momento de que no hay alumnos presenciales, no bajan costos, o sea, es como que un poco complicado todo. La metodología virtual no es una metodología brillante. O sea, yo sigo pensando que el tema virtual es algo... extremadamente avanzado y creo que es un avance muy grande. El problema es que no todo el mundo lo entiende así. Si todos los alumnos se sentaran obedientemente frente a la computadora, hicieran caso a todo lo que el profesor está diciendo a través de la computadora, bien, pero sabemos que eso es un poco más difícil que como que si lo tienes enfrente tuyo, ¿no? Al alumno y lo puedas dirigir de alguna manera mejor y sobre todo llevado todo este tema de COVID, pues es un tema bastante importante. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ahora volvemos con más y mejor. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, y aquí estamos una vez más, ya en el último bloque de su programa el día de hoy, empezando la semana con mucha fuerza, energía y actividad, hablando con un segundo compatriota, ¿no? La gente me escucha y dice, bueno, no, si él es madrileño, 100% de Malasaña, qué bonito, qué bonita ciudad para quien la conozca, Madrid. Qué comida tan buena en sus callos, Rabo de Toro. Bueno, siempre uno habla de los callos, Rabo de Toro, pero infinidad de cosas, ¿no? Esos bocadillos, esos montados exquisitos, esas pulguitas que venden en todos lados, desde unas gachas, son simples, ¿no? Hasta, bueno, ya mezclamos un poco ahí con gastronomía, pero es que cuando uno habla de España es muy difícil no hablar de comer, ¿verdad? Eso es identificativo personal. España, aparte del fútbol, o de su Real Madrid, que ya lo dejo clarísimo, que es también algo que la gente tiene que entender, que la gente a veces cree que el fútbol es pura estadística y no, señores. Sí hay un porcentaje alto de estadística, pero siempre se rompe, porque es fútbol. Y cuando son competiciones de clubes, yo siempre lo digo, son todos versus el Madrid. Porque el Madrid puede llegar con un equipo de nada, puede llegar con 11 fantasmas a jugar la Champions y de pronto la gana. ¿Por qué? Porque yo no soy madrilista, al contrario, soy del Barça, incluso fue llegarse hasta socio. O sea, no abonado, sino socio. Pero las cosas como son, el rey de copas es el Real Madrid. Para el Real Madrid jugar la Champions es como que para alguien algo que haya tenido toda la vida la coge y es suya, ¿no? Ellos son especialistas, llega el Paris Saint-Germain con todos los millones, multimillones, con criptomonedas y todo lo del mundo, con los mejores jugadores casi todos los mejores jugadores del mundo, y hubiese estado Cristiano Ronaldo también, y si hubiese estado otro, igual hubiesen perdido contra el Real Madrid.
Entonces, España tiene eso, tiene el mejor fútbol del mundo, le gusta a quien no le guste, pero es la verdad, por lo menos a nivel de clubes, sin duda alguna, la mejor gastronomía, y por eso siempre nos lleva, pues, en todo sentido, ¿no? Vinos, todo, es una cultura realmente inmensa, ¿no? No vamos a hablar de otras cosas más porque aquí están prohibidas, pero que también son muy folclóricas y bonitas, y en este caso, pues, estamos hablando de educación, como saben, pues, el Ecuador, pues, también tiene colegios españoles, y bueno, tenemos mucha influencia española históricamente. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito más, Alfonso, sobre tu libro, danos las últimas pautas y los últimos tips sobre él. Bueno, pues el libro se llama Aspectos directivos del retorno al aula post-COVID-19. Es un título largo, pero quería que fuera un título bastante explicativo. Y va a estar a la venta el próximo mes de abril, gracias a la editorial ecuatoriana Educatemas. Tenemos la idea, como he dicho, de hacer una tirada más única, más para directivos y profesores y orientadores, y luego ya el siguiente libro que se publicará, que será el de retos ante una sociedad pospandémica, retos educativos, perdón, ante una sociedad pospandémica. Ahí sí que queremos incluir a padres de familia y estudiantes. El libro, como digo, es un manual muy pequeño, pero es muy exhaustivo, recoge todos los aspectos que tienen que ver: transporte, alimentación, virtualidad, acompañamiento psicológico, admisiones, extraescolares, etcétera, de forma que pues sirva, ¿no?, pues como de guía para que todas las escuelas puedan sentirse identificadas en uno o todos los aspectos y agarrar y decir: oye, pues mira, esto me puede servir a mí para solucionar esto que me está ocurriendo, ¿no? No todos, evidentemente, tienen las mismas necesidades, no todas todos los colegios tienen la misma capacidad ni tienen el mismo tamaño, pero lo que sí que es cierto es que ahora mismo, con la entrada a la presencialidad completa, pues llevan muchísimos retos, ¿no? Y esos retos, pues como tú estabas diciendo antes, ¿no? Sí que es cierto que la virtualidad es buena, pero no es lo mismo dar clase de educación física en lo virtual a niños de 7 años que dar clase de química a niños de 16. Muchas veces incluso se ha comparado, cuando entramos en confinamiento, la educación de colegios en línea con la de universidades. En una universidad en línea, la universidad lleva años dando oferta en línea. Las personas que se apuntan a los programas en línea de las universidades es gente adulta, es gente que ya tiene un bagaje en cuanto a su responsabilidad y demás. Y también tenemos que tener en cuenta que los niños y los adolescentes pues tienen una necesidad que los mayores ya no tenemos, que es la sociabilidad. O sea, los chicos, de alguna manera, tienen que, para reconocerse ellos mismos e integrarse en un grupo y reconocer su rol, tienen que estar educados en comunidad, ¿no? Y eso, evidentemente, desde la casa no se puede hacer. Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa. O sea, yo tengo 50 años y yo he estado 2 años con mascarilla. Y eso a mí me puede afectar. Pero tú imagínate un niño de 10 años que haya estado el 20% de su vida con mascarilla y viendo a su entorno con mascarilla. O sea, ese retorno a la normalidad anterior es complicado, y eso es lo que realmente pues tenemos que mirar y proponernos de una forma global para que, evidentemente, Ecuador, en este caso, que es el país donde yo vivo y el país al que me importa su educación y trabajo por la educación de la República, pues se esté posicionado para este nuevo retorno y que lo haga con la mayor calidad y con los mayores estándares posibles, claro. Te preguntaba que, bueno, ya está clarísimo el tema de tu libro, creo que es un tema muy importante, creo que este es tu espacio para lo que necesites, tanto como el libro como el Instituto Británico al que manejas y entre otras cosas más. Te hago una pregunta, ya que estás en la academia, estás en nuestro país, ¿cómo lo ves? O sea, vamos, yo soy directo, esto es un programa de crítica constructiva siempre. Estamos hablando de Ecuador tiene 2 polos distintos, esto no es Europa. ¿Okay? En Europa también pasa, pero como que menos, ¿no? Tenemos la educación privada y la educación pública. Entonces, ¿cómo ves la educación? La primera pregunta es ¿cómo la ves a nivel general? En el Ecuador. Yo vine a Ecuador por primera vez en el año 2012
Y realmente no se me puede a mí, desde luego, acusar de ser de un partido o de otro partido. Y yo viví momentos bastante complicados en el momento de la ley de educación superior, que yo era rector de una universidad. Pero sí que reconozco que en las gestiones anteriores sí que se hizo una cosa buena, que es separar la paja del grano y quitarse las universidades de garage. Eso realmente creo que fue una decisión bastante valiente en su momento, y lo que hizo fue impulsar de alguna manera la academia ecuatoriana. Si bien es cierto que luego la política educativa fue un rodillo, pero es otro tema. Pero sí que considero que el quitarse de en medio las universidades de garage y el crear unos estándares que pudieran equiparar la educación ecuatoriana con otros estándares a nivel internacional, considero que fue una buena cosa. Yo veo que ahora mismo la educación en Ecuador debería de enfocalizarse mucho más en lo que son las zonas rurales o las zonas de los suburbios de las ciudades, porque eso es lo que rompe, por así decirlo, la igualdad de oportunidades de la sociedad. Yo conozco muchísimos colegios y muchísimas universidades de aquí de Ecuador. Ya digo que yo llevo aquí más de 10 años y creo que el nivel educativo de los colegios y las universidades privadas es de primer orden. Yo no veo o no considero que tengamos que tener envidia de otros países del entorno a nivel latinoamericano. Yo he vivido en 3 países más aquí en Latinoamérica. Y desde luego Ecuador está ahora mismo, por así decirlo, en la pista de despegue para poder competir con los mejores países de Latinoamérica en cuanto al tema educativo. Hay muy buenas universidades, hay muy buenos colegios, pero insisto que ahora mismo el reto habría que focalizarlo en la parte de las zonas rurales o en la parte de las zonas más económicamente desprotegidas. Pero en la parte de las zonas rurales, perdón que te interrumpa, estás hablando del tema privado, ¿okay? Pero yo te hablo del tema en general, público. Cuando hablas de las zonas rurales te refieres al tema público, ¿ok? La educación pública, porque la educación pública es a la que va la gran mayoría de la gente. O sea, realmente nosotros vivimos en un país y como tú sabes, en cualquier país el estándar no es, el Ecuador no es una clase media de un 90%, o sea, más bien muchísima clase de pocos recursos, poca clase media y un poquito menos de clase alta, ¿no? Entonces, en este caso, la academia pública, porque vamos a ser más directos en la pregunta, ¿cómo es? En comparativa, comparemos a nuestra región, no nos vayamos a Europa y Estados Unidos porque sería tal vez meternos un tiro. Bueno, hablemos de nuestra región. Sí, te insisto, yo sigo viéndola muy asimétrica. Justamente este fin de semana he estado en la zona de Sucumbíos y he estado en unas escuelas que están en la parroquia de Moncocha, y ahí te das cuenta de que los recursos, o sea, cómo se destinan los recursos a la educación pública se hace de una forma bastante asimétrica. No es igual la realidad que pueda haber en Quito, en Ambato, en Otavalo o en Guayaquil, que la realidad que puede haber en zonas mucho más alejadas de las grandes urbes, en cuanto a logística, en cuanto a aprovisionamiento de materiales, en cuanto a incluso a preparación del profesorado. Y eso yo creo que lo que hace es crear esa asimetricidad, por así decirlo, en cuanto a las diferentes áreas que hay aquí. Yo estoy hablando precisamente de lo que es la parte de educación privada y de lo que es cómo se ve en conjunto. Hay que tener en cuenta de que no todos los profesores de todas las zonas de Ecuador tienen la misma formación, o sea, eso es evidente. E incluso uno se va a zonas rurales y los dados están unidos. No se puede comparar una unidad educativa que pueda estar en la 6 de diciembre, por poner un ejemplo, en cuanto a instalaciones, en cuanto a tecnología, en cuanto a metodología, en cuanto a formación del profesorado, con una unidad educativa que está a lo mejor en una zona donde está representada por nacionalidades, ¿no? O sea, es muy diferente. Y yo creo que el reto que tiene que haber es precisamente la equiparación.
Si me lo comparas, por ejemplo, con Paraguay, que yo he estado viviendo en Paraguay o he estado viviendo en Colombia, en Costa Rica y demás, yo creo que la educación ecuatoriana tiene muy buen nivel. La educación pública ecuatoriana tiene bastante buen nivel, pero dentro de la asimetricidad. Bueno, eso es bueno escucharlo de una persona de fuera que lo ve desde otro punto de vista, sin naturalidad, sin sentimiento, con totalmente imparcialidad, y eso es bueno porque no todos nosotros los mismos ecuatorianos somos autocríticos, ¿no? Entonces, eso es bueno e importante. La verdad que es difícil porque, bueno, aparte de que sea un tema netamente educativo, también vienen diferentes otras cosas. Cuando hablamos de lo público, yo siempre he dicho que cuando yo escucho a veces comentarios de personas, hay un sector muy olvidado, llamémoslo así de esta manera, por eso tienen sus propios grupos políticos y fuertes como el indigenado. El indigenado es el mejor ejemplo del mundo. El indigenado siempre ha estado muy olvidado, las cosas como son, esa es la realidad. No puede competir un niño un niño que vaya, un niño pobre, de un colegio público, de Quito, de Guayaquil, no puede competir con un niño del indigenado porque ese niño, bueno, puede ser que un día coma, otro día no coma, pero va al colegio y está en sociabilidad y tiene internet en la calle y ve el fútbol o la pantalla del vecino y cosas, ¿no? El indigenado para llegar a la escuela 2 veces a la semana tiene que caminar 2 kilómetros, tiene que estar trabajando todo el día, pasar un frío bestial, no tienen luz muchas veces, o sea, el desarrollo mental me imagino que no logra ser el mismo, ¿no? Pero para eso no solamente necesitas aterrizar con buenas escuelas, sino que también tiene que haber otro tipo de trabajo también alrededor. Pero bueno, ya entramos en unos temas un poquito más profundos. Alfonso, yo te quiero agradecer muchísimo. Antes de despedirte voy a decir nuestro último mensaje del día de hoy, que dice: en Uniandes proyectamos tu pasión. Estudia nuevas carreras: medicina veterinaria, psicología clínica, ingeniería automotriz y obstetricia, aparte de toditas las carreras que ya tienen. Y ya saben, más información en www.uniandes.edu.es. Ya saben, síganos por Instagram como ByMyRuiz2020, también como Renata Matamoros o también como El Consultorio con el Gato Gourmet. Alfonso, muchísimas gracias. Despídete. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, pues además de en redes sociales, por mi nombre y mi apellido, Alfonso Algora, me podéis contactar en contacto@alfonsoalgora.com, ¿vale? Y bueno, pues cualquier unidad educativa, nacional e internacional, pues que quiera pues contactar conmigo, voy a estar encantado de escucharlos y colaborar con ellos. Así que, y bueno, por supuesto, tanto a ti como a todos tus oyentes, pues muchísimas gracias por el espacio y dar un último mensaje de optimismo. Estamos volviendo a la normalidad anterior, que es la que nunca tuvimos que haber de alguna manera dejado. Y yo estoy convencido de que con la actitud que están teniendo o que han tenido todos los ecuatorianos durante todo este tiempo, vamos a salir mucho más adelante y vamos a volver a posicionar a Ecuador en lo más alto de la región, y de forma que podamos ser competitivos y podamos exportar calidad humana y calidad profesional a cualquier parte del mundo. Queda clarísimo. Muchísimas gracias, Alfonso. Este es tu espacio. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Ok, como el consultorio, muchos éxitos. Te deseamos muchos años cálidos y bonitos en nuestro país, un país muy bonito con diferente diversidad. Ok, España es un país tan bonito como este. Entonces, seguramente no vas a notar mucha diferencia y tampoco en la gente. Cuando vengas por Guayaquil, contáctanos sin ningún problema. Bueno, señores, muchísimas gracias. Ya saben que en el consultorio recetamos bienestar a su vida. Esto ha sido todo por hoy. May Ruiz les agradece haber estado el día de hoy. Les damos un abrazo, un beso y mañana nos vemos con más y mejor. Chao, chao.